las dialécticas que se dan entre lo humano y la parte natural. Entonces, los desarrollos de Estado no podrían ser los mismos a aquellos que se desarrollan al nivel o en comercio con la parte marítima que aquellos que se desarrollan en, un ejemplo, las planicies de lo que es el centro euroasiático. Es una, por ejemplo, de las explicaciones de por qué los mongoles nunca triunfaron, más allá de que hayan conquistado bastantes territorios en Asia, África, hayan devastado muchas de lo que se considera el auge y esplendor de la civilización árabe islámica. Nunca hayan desarrollado un espíritu por dominar los mares, porque no estaba en su constitución civilizatorio-cultural. A la vez que hay pueblos marítimos que también su cultura y su vida está desarrollada en eso. No hay entonces, como diríamos, tratar de endosarle tipos de colonizaciones o dominios en el sentido de, por ejemplo, los mongoles. Un ejemplo. Pero con esto vamos a la cuestión de que también en lo que es, vamos a llamarlo el continente americano, o mal llamado, otros le dicen Abya Yala, hubo desarrollos de Estado, pero que no eran funcionales o no pueden reducirse a la imagen, idea, hay de nuevo por eso ese imaginario o esa idea de Estado moderno o de protoestado, quizás algunos podrían llamarlo todavía, o de preestado, todavía más retrasado, pero siempre en función de ese modelo de Estado moderno que se va desarrollando desde lo que es Europa, principios de eurocentrismo y de paso. Indicar también que cómo es que cuando se, desde la vista, por ejemplo, de las posiciones neohispanistas ahora, indican de que acá nunca hubo colonización, sino hubo hispanización, dicen, así directamente, hubo hispanización, expansión de la cultura esta, y que por ello nosotros hasta ahora podemos comunicarnos en esta lengua. O sea que hay que darle las gracias a alguien, ¿no? Pero de nuevo nos ponen en condición de inferioridad. De lo que se trataría entonces es de ver de que estos principios de Estado que fueron desarrollados no tienen por qué seguir esta ecuación o esta lógica desplegada por las posiciones modernas. El modelo de Estado-nación, por ejemplo. ¿Por qué no habría otro tipo de modelos como el de la Confederación Iroquesa u otros que se sabe, acá hay vestigios de que sí se han desarrollado? El propio modelo de Caral, que no encuentra en la lógica de la guerra lo racional para expandirse y desarrollarse como civilización. Por lo menos de los restos arqueológicos que nos pueden evidenciar y dar algo de objetividad a la palabra que estamos virtiendo, se dice de Caral que este es un fenómeno. No hay, dice, vestigios de guerras, de masacres o algo dentro de los vestigios de los huesos encontrados en las cercanías y más allá de lo que son las, vamos a llamarlas entre comillas, ruinas arqueológicas de Caral, que impliquen o que hayan necesariamente empujado hacia lo que es esta tendencia bélica. Podría ser un ejemplo, diríamos, enfocado, o alguno diría solamente es una singularidad que en el resto del globo no se da, pero que se haya dado de alguna manera, eso indica que hay otro tipo de posibilidades para desarrollar algo que no necesariamente tenga que devenir en solamente guerra. Otra tesis interesante que podríamos compartir es de que acá en Latinoamérica, como ya en algunos de los conversatorios anteriores también se fueron virtiendo, eh, vamos a llamarla Latinoamérica, Sudamérica, todo esto, o incluso esto lo podríamos ampliar hacia lo que es continentes aislados, como lo que es la parte
que se dijo de Australia, Nueva Zelanda, Oceanía. ¿Por qué nunca llegan las guerras? Pues como todo, siempre llega tarde, sobre todo aquellas regiones que han sido colonizadas, y esa sería una de las pruebas de por qué es que todavía hay esos matices de colonización, que se dice no hay la necesidad de hacer una guerra porque desde las vistas hegelianas diríamos, estos países no están haciendo historia de verdad como tal. La historia la hacen los que hacen las guerras y ganan las guerras como tal. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el movimiento napoleónico y demás. Desde la antigüedad siempre se han dado, dice, por último, los grandes estados como tal, al expandirse, han tenido que medirse con el filo de la guerra. No ha habido de otra. Y la paradoja en lo que es sobre todo el territorio, vamos a llamarlo latinoamericano, porque Estados Unidos sí entra en guerra, pero nunca entra en guerra, aparte de lo que fue la guerra civil contra la Confederación, aparte de eso nunca ha visto guerra en su territorio como tal. Pero de lo que se trata entonces es eso explicaría la condición también de colonialidad que tenemos y por qué acá cuando las guerras ya se han ganado es que acá todos llegan con las buenas nuevas de que nos dividen o nos vuelven a subdividir o reconfigurar como a las potencias ganadoras les da la gana. De esa vista, entonces, incluso, esta es una tesis polémica la que voy a plantear, pero hasta cierto punto trasciende lo que es los desarrollos que Zabaleta hizo u otros historiadores en el caso de la guerra del Chaco. Alguno dirá, o la guerra de la Triple Alianza, que fue anterior a esta, pero que en las dos tuvo de uno de los protagonistas a Paraguay. En este tipo de guerras, más allá de que tuvo influencias, vamos a llamarlos, de potencias extranjeras, empresas y demás, y ahí también se puede agregar a la ecuación la guerra del Pacífico como tal, claro que sí, pero ¿por qué se dice, sobre todo de la guerra del Chaco, que ahí los bolivianos se encontraron en el campo de batalla, encontraron sus realidades y vieron en algo de qué hermanarse para luego desarrollar lo que fue la revolución del 52? Ahí por eso también como un motivo, diríamos, a favor, y esto desde luego, nadie va a justificar lo que es la guerra como tal y toda la devastación que puede provocar, y sin embargo, pero ahí hay matices incluso de desarrollo de identidad en las trincheras, en los padecimientos, en aquello que en últimas te lleva a sobrevivir, defender o morir por una causa que incluso puede ser solamente la camaradería que se ha encontrado ahí, es que se encuentran elementos de lo que lo que luego Zabaleta va a llamar lo nacional popular emergente como tal, y que luego encuentra rastros más atrás en lo que son ya los procesos colonizadores. Desde esta vista, entonces, incluso la guerra sería un matiz desde la vista geopolítica de una maduración o incluso reclamo por la autonomía, o por qué no decirlo de una vez, el principio de soberanía de aquello que se constituye como Estado de verdad. Desde esta vista, entonces, pues de nuevo, a Latinoamérica siempre llegan, incluso las guerras tarde, porque bueno, seguimos en esa condición lamentablemente. Desde esa vista, incluso entonces, las posiciones revolucionarias, tan, diríamos, en apariencia tiradas de los pelos, como fue las del Che Guevara de querer que a veces Chávez también resonaba, de hacer un Vietnam acá en Venezuela y otro Vietnam en Sudamérica o en la parte de Centroamérica, tienen alguna coherencia que no deberíamos llegar hacia el último desdén, que sería el desarrollo de ya una guerra, sea al modelo de una guerra civil, una guerra proxy o directamente una guerra con la potencia del norte, desde luego. Entonces ahí de nuevo viene el camino y el desarrollo hacia lo que son estas posiciones acerca de Caral u otras que no pasan
necesariamente, o si viven un momento de conflicto, no lo llevan esto a una escala de guerra mundial como tal. Adelante, Gerardo, creo que estabas levantando la mano, te cedemos el micrófono. Sí, Heinz, bueno, continuando un poco con este planteamiento que hace Jared Diamond, bueno, él en su artículo, y es algo en lo que tal vez, no solo yo, tal vez alguno de ustedes ha entrado en conflicto en algún momento, es en el que para plantear una posición, una hipótesis o incluso una teoría, especialmente en estos casos en los que hablamos de temas que no son, no ajenos, pero que no son del total dominio dentro de nuestra formación, por así decirlo, en la carrera. Y había hace un tiempo un debate ahí en Twitter sobre si efectivamente la ciencia, que es de donde recogemos datos, em, tiene una posición política. Es decir, la ciencia como tal, no los científicos, porque obviamente los científicos pueden estar y ser funcionales a grupos de poder, y creo que es algo que históricamente ya viene pasando, ¿no? Entonces, el conflicto está en el que cuando vamos a plantear alguna idea, alguna posición, y muchas veces lo hacemos de forma em, no tan rigurosa, es decir, estamos sujetos a que existan estos sesgos eurocéntricos, em, principalmente sobre los datos que vamos a manejar para plantear nuestras hipótesis. Por ejemplo, yo cuando estaba leyendo sobre este tema del colapso de las sociedades, em, encontré un par de autores más, aparte de Jared Diamond. Uno es Pablo Servig, y otro es Joseph Tainter. Por ejemplo, Joseph Tainter va un paso más allá de Diamond, que no solo apunta al ecocidio o a las teorías malthusianas, sino que él hace referencia a que mientras más compleja es una sociedad, va a requerir más recursos, ¿no? Y es algo que efectivamente se ve ahora para el funcionamiento de todo el aparato productivo que mantiene la sociedad actual, la sociedad globalizada actual, la sociedad, ya podemos hablar de una multipolaridad, efectivamente requiere una cantidad de recursos que ya ha sobrepasado un límite, y esto es lo que dice en su libro Pablo Servig, justamente se llama colapsología. Él hace referencia justamente a que hay una aceleración y hay un incremento exponencial de varios parámetros, y que no estamos conscientes de lo que significa una función exponencial porque no estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a chocarnos con esto. Y él dice que, por ejemplo, en matemáticas una función exponencial asciende hasta el cielo, pero en el mundo real hay una barrera natural que en ecología se la conoce como una capacidad de carga del ecosistema. Y ahí, bueno, va poniendo algunos gráficos, algunos datos que más o menos muestran una cierta correlación, no tanto una causalidad, pero sí una correlación sobre tendencias socioeconómicas, ¿no? De incremento de población urbana principalmente, que esto denota que ha habido una migración grande, el incremento de uso de fertilizantes, consumo de agua, vehículos motorizados, consumo de petróleo, etcétera. Entonces, sí va poniendo, digamos, una base sobre la cual
fundamentar varias cosas que él dice, ¿no? Que, por ejemplo, él ve en estos gráficos que sí hay un comportamiento exponencial y de ahí ya, bueno, va sacando conclusiones. Entonces, a lo que me voy es de que